Gracias, gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Traen su pistola? ¿Sí? Sáquenla. Y mejor guárdenla. Muy buen ejercicio, ¿eh? Sí, me trabé la primera vez. Pero pensé en mi suegra y dije, si la tengo de este lado, aquí. Si la tengo del otro, acá. Entonces ya está. Yo sé que ustedes no tienen suegra. Bueno, algún día Dios los va a bendecir, no sé. Algún día les va a dar una suegra y no sé qué va a ser para ti, si bendición o un trato de Dios. Muy bien. Puedes levantar tu mano ahora sí delante del Señor y decir: Señor, aquí estoy en esta tarde. Abro mi corazón a ti, a tu palabra, a tu Espíritu Santo. Y Señor, que hoy se cumpla en mi vida lo que tú tienes planeado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si crees que Dios está aquí y Él va a hacer algo real en tu vida, dale un buen aplauso al Señor. Estas semanas, estos meses anteriores, yo he tenido dos temas. Muchos temas, pero a partir de dos personajes. Uno es José y otro es David. Y la verdad es que los dos para mí son muy didácticos, tanto la vida de David como la vida de José. Y estaba dudando sobre quién vamos, porque tengo unos temas bien padrísimos de la vida de José y de la vida de David. Entonces, no sé, tal vez vamos a hablar de José David. Y me gustaría que pudiéramos ir en la Biblia al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, tenemos capítulo 17, la historia de David, de probablemente una de las más grandes hazañas que tiene David, y es que David se enfrenta a Goliat y lo vence. Me da risa porque un día estaba predicando de esto y yo pregunté, y mi hijo estaba sentado, se llama David, y tenía como 4 años, y yo pregunté: ¿quién mató a Goliat? Y él dice: yo. Y se le quedan viendo y dice: sí, ahí dice, yo lo maté con una piedra. No sabía que había otro David. Pero qué bueno que se identificó con alguien que derriba gigantes. Me gustaría que vean conmigo en el capítulo 17, verso 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Vemos esta hazaña tan increíble de un adolescente, de un joven adolescente, que se siente desafiado ante un gran problema de 3.20 metros, ¿no? Y todos los guerreros del ejército de Israel se sintieron intimidados. Solamente David se sintió desafiado. Y David vio al gigante
y dijo, yo me lo he hecho gratis, ¿no? Solamente sé que por matarlo alguien va a tener una recompensa. Así que vino y preguntó a alguien, ¿qué le van a dar al que mate a Goliat y quite la vergüenza, el oprobio del pueblo? Y le dicen, bueno, número uno, el rey va a condonar los impuestos a la casa de su padre, y número dos, el rey le va a dar a la princesa. Y David dijo, no hombre, pues yo me lo he hecho gratis, pero pues sí anima, ¿no? A pelear. Y David toma su pequeño morral, tiene 5 piedras ahí, y esto es real por otros gigantes que pudieran venir. Y David sale a pelear contra Goliat, y Goliat se burla de David y le dice, ¿acaso soy perro para que vengas con piedras contra mí? Y David como que malinterpretó o malentendió lo que dijo Goliat, y dijo, bueno, ya me eché a un león, a un oso o ya a un perro, va, ¿no? Y cuando viene contra él, toma su onda. Ahora, sí saben lo que es una onda, ¿verdad? No es una resortera. Yo sé que los citadinos no sabemos, y menos saben que es tal vez un arma de las que ves ahí en las películas, pero no una onda. No es la resortera. Son 2 cintas con una pieza de cuero en medio. Hacían esto y soltaban al cuarto para las 12, soltaban y pum, se iba para allá, ¿no? Entonces David sale con su onda y su piedra, y Goliat le dice, no me vas a lograr hacer nada con eso. Y David, a final de cuentas, tira esta piedra, la clava en la frente de Goliat, que solamente tenía el 3% de su cuerpo descubierto, el 97% cubierto. Se clava la piedra y cae de frente. David lo ve, y cuando lo ve corre hacia él. Ahora, dejen decir, cuando David viene a pelear contra Goliat, David ya sabe cómo va a terminar. Porque primero la batalla era espiritual y después fue física. David entiende que Dios lo va a entregar en sus manos, porque él dice, versos atrás, hoy el Señor te va a entregar en mis manos. Voy a cortar tu cabeza de ti y voy a dar tu cuerpo de comer a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ahora piense, ¿cómo pensaba David quitarle la cabeza a Goliat? ¿Iba a agarrar la cinta así hasta que se la cortara? No, él sabía que él iba a tomar su onda, iba a aventar una piedra, iba a incrustarse en la cabeza de Goliat, él iba a caer de frente, él iba a venir corriendo, iba a tomar la misma espada de Goliat, le iba a volar la cabeza. Y el pueblo de Dios se iba a animar y vendrían en contra de sus enemigos y tendrían una gran victoria. Y esa victoria, David lo dijo mucho antes, esta victoria es la victoria del Señor, porque no desafiaste al ejército, desafiaste al Dios del ejército, y ese Dios está con nosotros. Ahora, así venció David. Di conmigo, así venció David. Dilo fuerte otra vez, así venció David. Y me parece que lo que tenemos aquí no es la historia de un evento, sino es una fórmula de cómo vencer una y otra vez los enemigos que están delante de nosotros, porque siempre parece que el enemigo que está delante es Goliat, es el más grande, es el que puede detenerme y ya no voy a avanzar más. Pero de esta manera David venció no solo a Goliat, sino a cada uno de sus enemigos. Y es una fórmula que el Señor nos da para vencer nuestros enemigos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y déjame decirte esto, pensamos que los enemigos que hoy tenemos, ¿cuántos años tienes, hija? 20. ¿Tú? ¿La atrás? 20, te ves como de 18. A su edad, bueno, hace rato que yo pasé por ahí. Hoy mi hija mayor tiene 19. Entonces,
Cuando tenemos esta edad pensamos que nuestros enemigos los vamos a vencer un día. Tal vez, no sé, nos vamos a graduar, vamos a tener un empleo y nos vamos a casar, y estos enemigos nunca jamás los vamos a volver a ver. Pero la verdad es que va a pasar el tiempo y algunos de los enemigos se van a volver a presentar. Y necesitamos entender que el Dios que estuvo con nosotros hoy estará mañana. Y de la misma manera que hoy vencemos nuestros enemigos, los volveremos a vencer mañana. Y los enemigos que tú vences, los vencerán tus generaciones. Y serán generaciones que viven experimentando la bendición y la victoria de Dios siempre. Ahora, David vence a Goliat. Y obviamente vemos que fue un trampolín en la vida de Goliat. El problema tan grande que pudo haber destruido la vida de David, Dios lo había preparado para que fuera su más grande trampolín en la vida. Y yo me doy cuenta que las cosas que yo veo en mi vida, y bueno, llevo, híjoles, me da pena decirlo, pero llevo 26 años en el ministerio. Entonces imagínate, antes que nacieran la mayoría de ustedes, yo ya era pastor. Empecé a los 5, ok, aclarando nada más. y me doy cuenta que las situaciones más difíciles que en algún momento se presentaron y que yo pensé que podrían derribarme, destruirme, son las que Dios utilizó para llevarme a otro nivel. Que Dios las utilizó para enseñarme que no es a mí, es a Él a quien han desafiado. Que no soy yo ni es mi habilidad, que es el Dios del pueblo que siempre está con nosotros, peleando por nosotros y dándonos victoria. Así que, ¿qué es tu problema? Tal vez hoy tu problema, tu Goliat, parece insignificante para otros, pero para ti es lo que está amenazando tu existencia, tu vida, tu futuro. Y tienes que entender que Dios está contigo en las grandes guerras, pero también en las insignificantes, que parece que para nadie es importante, pero para ti es determinante. Y vamos a ir a eso en un momento. David tiene un sentido tan claro de lo que Dios quiere hacer en su vida, de quién es Dios y del poder de Dios en su vida. David dice en el verso 54: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Si hacemos un poquito de historia, nos vamos a dar cuenta que en el momento que David mata a Goliat, Jerusalén no es Jerusalén, Jerusalén es Jebús. Es una ciudad jebusea. De hecho, cuando David compra a Ornán el terreno para construir un altar y hacer un sacrificio al Señor, él le compra a Ornán Jebuseo, y Ornán Jebuseo, ¿se acuerdan que le dice: no, yo te doy todo? Yo te doy los bueyes, te doy la leña, te doy el terreno. Y David dice: no, porque no ofreceré al Señor ningún sacrificio que no me cueste, sino que por su justo precio lo compraré. Y David lo hace. Ahora, Ornán Jebuseo, escucha, era el último rey jebuseo, y David le compra el lugar a Ornán, que se va a convertir en el lugar santísimo del templo que va a construir Salomón. Ahora, pero en el momento que le corta la cabeza a Goliat, Jerusalén es Jebús. Y David mata a Goliat, toma la cabeza de Goliat, la levanta, le llega hasta acá la cabeza. Y cuando el ejército de los filisteos ve a su héroe muerto, derrotado, se llenan de miedo. Y cuando el pueblo de Israel ve que su más grande enemigo fue derrotado y que hay un campeón mayor con ellos, se animan y vienen en contra de los filisteos. Pero David da la media vuelta y se va en sentido contrario con la cabeza de Goliat. Y la pregunta es: ¿por qué? Llevó la cabeza a Jerusalén. Jerusalén no era Jerusalén, Jerusalén era Jebús. ¿Por qué llevó la cabeza de Goliat a ese lugar? David se paró
abajo está en un monte, Jerusalén. Se paró abajo, o lo que era Jebús en aquel momento, tomó la cabeza de Goliat y les habló a los jebuseos y les dijo, o sea, les está diciendo con esta acción: mi Dios quiere ese lugar y yo se lo voy a dar. Miren la victoria que Dios me dio, y lo mismo el Señor va a hacer con ustedes. Me va a dar victoria sobre ustedes, y ese lugar yo se lo voy a dar a mi Dios porque lo quiere. Obviamente se burlaron de él y dijeron: los cojos y los ciegos van a echar a David de aquí. Por eso se decía que los lisiados eran aborrecidos del alma de David, pero no, simplemente cuando él entró a Jebús y la toma, dice: maten a estos que dijeron que eran los que me iban a echar, porque era todo un reto entrar a Jerusalén, y la toma y la consagra al Señor. Ahora, la pregunta que debemos hacer es esta: ¿dónde David descubrió que Dios quería Jerusalén? O sea, no estaba escrito. ¿Dónde David descubrió lo que Dios quería? Y si analizamos un poquito la vida de David, David fue el hijo menor, ¿se acuerdan? Que para su papá David nunca iba a lograr nada importante porque era el menor de un ejército de valientes que tenía el papá. David era el menor. De hecho, cuando van a la guerra, el papá dijo: el único que no puede hacer nada en favor de la guerra es David, así que David, te quedas a cuidar las ovejas. Y se quedó obviamente frustrado porque él quería estar en la guerra, porque dentro de él sabía que su propósito estaba en el campo de batalla, pero él sabía que tenía que obedecer a papá, y él obedeció a papá, se quedó en casa. 10 días después su papá le dice: hijo, ve a ver cómo están tus hermanos y lleva esto. Y en obediencia a su padre, porque esto es fundamental, chicos, David era un hombre responsable. Tenía unas pocas ovejas, como él mismo lo dijo, pero él no se fue y botó su tarea. Él encargó esas pocas ovejas a alguien, al cuidado de alguien responsable, porque él sabía que entregar buenas cuentas de lo que le habían puesto en sus manos era su honor, y su vergüenza sería no entregar buenas cuentas. Es fundamental eso, es fundamental. Si queremos ver la bendición de Dios de multiplicación, tenemos que aprender a entregar buenas cuentas, que tengamos honor de decir: me entregaste 5, te regreso 10, me entregaste 10, te regreso 20, porque ese es nuestro Dios. Entonces, David viene en obediencia a su papá, y él vivió de esta manera. Entonces, ¿se acuerdan cuando viene el profeta Samuel para ungir a uno de los hijos de Isaí por rey de Israel? De la misma manera, su papá pensó que el único que no podría ser era David. De hecho, le dice: el Señor va a escoger a uno de tus hijos por rey y necesito ungirlo. Pone a todos menos a David. Unge a cada uno, el profeta, bueno, más bien pasa a cada uno y ninguno es. Y el profeta hace lo que solamente un profeta haría. Se voltea con Isaí y le dice: ¿tienes otros hijos fuera de esta casa? ¿Tienes algún otro hijo por ahí? Ah, sí, David. Y mandan a traer, dice: hay que traerlo porque no nos vamos a sentar hasta que él esté aquí. Ese adolescente pone un pie en la casa. El Espíritu de Dios viene sobre Samuel y le dice: ¿ves ese escuincle que no da nadie nada por él? Pues ese es el que yo elegí. Y lo ungen. Ahora, si analizamos un poquito, David era un hijo que tenía todo para volverse deprimido y amargado, porque no lo tomaban en cuenta ni creían que él podía hacer algo importante. Lo relegaron a hacer una de las tareas menos divertidas: ser el pastor de las ovejas. Esto implicaba que él tendría que estar semanas completas fuera de la casa, cuidando a las ovejas en el monte, solo. Y no había datos.
Eso ya se sintieron solos ahí, ¿no? Oye, eso sí era soledad. Y David, siendo un adolescente joven, nos regaló algunos de los principios más grandes que hoy necesitamos entender. Un día, David era un joven como cualquiera, un joven normal, un joven que tiene temores, inseguridades, un joven que cree que no es, que se siente rechazado, que no se siente tomado en cuenta, que no se siente valorado. ¿Alguien se ha sentido así algún día? Claro, y David tenía lo mismo, y era real, porque su papá la persona que debía afirmarlo era justo la persona que estaba generando esto en David. No, tú no, él no. Y David se daba cuenta de esto. Entonces él estando, escuche, y esto es fundamental, chicos, y esto es lo que yo quiero que hoy entiendan. David estando a solas en los campos de Belén, en las colinas de Belén, por noches enteras, semanas completas cuidando las ovejas, un día él decide utilizar ese tiempo en adorar a Dios. Era un músico increíble, al grado que él tenía música dentro de él que no podía salir a través de ninguno de los instrumentos que él conocía. Y eso me encanta cuando la gente es curiosa, porque ese es Dios. Dios es creativo. Y cuando analizas tan solo cómo Dios hace las cosas, tú te vas a dar cuenta que wow, es increíble. Por ejemplo, te dio un cerebro, ¿no? Es una masa gelatinosa acá adentro, pero la cubrió con una protección para que no llegara un cuate tuyo. ¿Cómo estás? ¡Pum! Te metió los dedos en el cerebro y ya te mató. Y cómo Dios es tan perfecto y hace las cosas con una creatividad increíble. Cómo hace unos diseños tan impresionantes. Y solamente analizar un poquito esto, nos daríamos cuenta que hay muchísimo más de lo que hemos experimentado, ¿no? Los músicos, por ejemplo, la música siempre va a evolucionar, cambiar, que yo sé que hoy está estancada por algunas décadas en esa cosa llamada reggaetón. Algún día saldrá de ahí, ¿no? Pero como cada generación hay algo nuevo, un género nuevo que vuelve loca a la nueva generación. Y es porque hay una creatividad increíble. Estaba viendo la historia del rock, el rock clásico, y descubrieron este sonido grave en las guitarras a través de un incidente que un guitarrista tuvo. Se le cayó su guitarra y la bocina, el bafle estaba destapado, no tenía la protección, y su guitarra rompió el cono de la bocina, del bafle. Y cuando él empezó a tocar, se dio cuenta que sacaba ese tono grave, distorsionado, y dijo: wow, esto está chido. Y en todos sus conciertos empezó a romper las bocinas, y eso añadió un toque diferente, y todos comenzaron a hacer lo mismo. Y eso nos habla de creatividad. Y David era alguien así. Él tomó su instrumento. Y pues ¿qué sabía? No conocía a Vicente Fernández, no conocía a Pedro Infante. Pues los salmos, ¿no? Algunos salmos estaban dentro de él, y él los cantó y después los escribió. Y conocía la Biblia y conocía a su Dios, y todo lo que él conocía era un Dios al que hay que adorar. Y David empezó a adorar a Dios, y descubrió algo, David, que él nos regaló. No, nadie lo sabía antes que él. Es que Dios no vive en el templo que le construyeron hasta ese momento, el tabernáculo de Moisés. Dios vive, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Ahora, David toma su instrumento, empieza a adorar, y se da cuenta que el Dios de Israel, que vive dentro del tabernáculo de Moisés, se salió del tabernáculo de Moisés y se vino para estar con él.
Y se dio cuenta David que mientras él derramaba su corazón en adoración a Dios, le estaba construyendo una habitación a Dios para que él viniera. Y él descubrió este principio: si tú construyes una casa de adoración, el Señor vendrá a habitarla. Ahora, me encanta David. Mi personaje favorito en el Antiguo Testamento es David. En el Nuevo Testamento es Pablo, porque tienen una profundidad impresionante estos tipos y un conocimiento que va más allá de la religión que tenían. David descubre el poder de la presencia de Dios. David descubre que es mejor tener a Dios de tu lado que tener un ejército de cientos de miles de personas contigo. David descubrió que hay un escudo sobrenatural, invisible a los ojos de todo mundo, que está a su alrededor y que podrían caer 1000 aquí, 10,000 aquí, y las flechas podrían venir así de frente, pero harían esto porque él estaba guardado por la presencia de Dios, y esta presencia es real. Y este joven adolescente viene a encontrarse a solas con Dios en las colinas de Belén sin que nadie lo vea, y él descubre que Dios es real, y cuando él adora, él viene. Pero se da cuenta que la presencia de Dios está aquí para hacernos más como el Señor. A ver, viene con sus inseguridades, viene con sus deficiencias, con sus temores. Y probablemente uno de los temores que David tenía era estas bestias que aparecían de noche para querer alimentarse de aquello que lo habían encargado a él, sus ovejas. ¿Qué bestias eran? Pues obviamente él menciona dos: los leones y los osos. Pensaba él en estas bestias y se llenaba de temor. ¡Wow! El miedo, porque es real. Y él se dio cuenta que un día, adorando a Dios, pensó en estas bestias, y mientras la presencia de Dios estaba, el miedo disminuyó y se dio cuenta que estas bestias no eran tan espantosas. Un día pasó el tiempo, sigue adorando a Dios. Dios deja el templo, el tabernáculo de Moisés, viene a estar con David, y estando Dios aquí, David vuelve a pensar en estas bestias. No podrían matarme seguramente. Otro día después él está adorando, Dios viene y él dice: siento tanto a Dios en mi vida que si en este momento se apareciera un león, siento el poder de Dios en mis manos para derrotarlo. Y escuchen, esto es lo que tiene que ocurrir con nosotros, que la presencia de Dios tiene que transformar nuestra vida, y eso es superar nuestros miedos, nuestras limitaciones, nuestras deficiencias. Las tiene que superar la presencia de Dios, porque Dios quiere que tú seas transformado en medio de su presencia, y que lo que ayer era para ti un gran desafío, hoy esté superado. Lo que era un temor, hoy ya no te paralice, sino que sientas que Dios te creó para superar eso y avanzar en la vida. Así que un día David está adorando, y ¿qué creen? Vino el león y agarró a una de sus pequeñas ovejitas. Y obviamente no hay nada más cerca de la muerte que una oveja en el hocico de un león, pero no para David. Y David dijo: mira, en otro momento te hubiera entregado todas, pero hoy no te voy a dejar ni la que tienes en el hocico. David tomó su onda, empezó a aventarle piedras, el león volteó como: ¿qué me quieres alegar tú a mí? Y David agarró a ese león, dice que echó mano de su quijada y la rompió. ¡Pah! Dijo: a ver, muérdeme, muérdeme. Y lo mató. Y un día viene un oso, 3 metros de pie, y lo mismo, David lo mata.
Ahora, cuando él le platicaba a sus hermanos, ya, no eres un mentiroso. Y este es este punto. Hay batallas en tu vida internas y hay batallas externas. Hay batallas individuales y hay batallas públicas. Las batallas públicas hoy las vemos en pago por evento, donde ganan algunos millones de dólares por pelear, como Mayweather, Canelo y todos estos, ¿no? Alguien dice, Canelo perdió en la última pelea. Le digo, sí, pero perdió, pero ganó. ¿Cuántos millones? 30 y tantos millones de dólares en 36 minutos. Ah, pues no perdió, ¿no? Obviamente entiendo que sí perdió la pelea, pero el tema es que David entendió la importancia de vencer sus enemigos internos. Cuando avanzas en la vida y no vences tus propios problemas y entras a otra etapa de tu vida donde te casas, tus problemas personales se van a convertir en problemas matrimoniales. Si sigues avanzando, tienes familia, tienes hijos y no arreglaste esos problemas, los problemas personales se convirtieron en problemas matrimoniales y después se convirtieron en problemas familiares. Si no los arreglas, tus hijos se van a casar y tus problemas personales se convirtieron en matrimoniales, familiares y después generacionales. Porque la presencia de Dios está primero para ayudarnos a vencer nuestros problemas internos, personales. ¿Dónde se vencen? A solas con Dios. ¿Cómo puedes identificar esto? Aquello que te impide. Esta pregunta es: ¿qué harías si no tuvieras miedo? Si hoy estás haciendo todo lo que debieras hacer si no tuvieras miedo, está bien. Alguien dijo, si tu sueño no te quita, no te da miedo, no es el sueño correcto. Y yo digo, yo sé que estoy en el correcto, estoy temblando todos los días, ¿no? Y necesitamos ver si realmente estoy haciendo lo que debo hacer. ¿Estás viviendo en el nivel que debes vivir? A algunos les dan miedo las arañas, válgame Dios. El miedo regularmente es aprendido. Ahora, sé que está correcto, ¿no? Pues de bebé te evita que agarres una viuda negra, te mande al cielo, ¿no? Pero cuando hay cosas que te están limitando, necesitas entender que son tus problemas personales que tienes que vencer a solas con Dios. Cuando vencemos nuestros enemigos internos en la presencia de Dios, entonces ahí es donde el panorama para entender lo que Dios quiere se abre delante de ti. Primero David venció sus enemigos internos, sus miedos. Después venció enemigos externos, el oso y el león. Y después David pudo ver el panorama que Dios quería Jerusalén para él. Y entonces un día, mientras él está adorando, el Señor le dice en su corazón: quiero esa ciudad para mí. Del monte de Belén, de las colinas de Belén al monte de Jerusalén, él ve y el Señor le dice: quiero eso. Y David dice: yo te lo doy. Y entonces ahora David viene y se enfrenta a sus enemigos externos. Ahora, sus enemigos ya no son de él, son los enemigos del Señor. Pero Dios siempre va a buscar gente que quiera pelear sus batallas. Y ahí es donde nosotros decimos: aquí estoy, Señor, yo, aquí, a mí, Señor, yo quiero hacerlo. Y este deseo, escucha, de hacer algo que no tiene que ver con nosotros, pero hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a hacerlo, es Dios en nuestra vida, que Él sabe que nos creó y nos plantó aquí para
pelear las batallas del Señor, que esto va a traer libertad, va a traer bendición a muchas personas. Y David entonces entiende que Dios lo quiere, y él sabe que está en juego en ese campo de batalla lo que Dios quiere. Entonces cuando Goliat 40 días está desafiando al pueblo y les dice: hey, denme un hombre, y todos ¿no? Y David se siente desafiado, y David dice: yo lo voy a hacer. Y entonces cuando David mata a Goliat, le corta la cabeza, toma su cabeza, ¿y a dónde va? A Jebús. ¿Por qué? Porque en los momentos de su relación personal con Dios, venció sus enemigos internos, fue capacitado con poder de Dios para vencer sus enemigos externos privados. Fue el oso y el león, nadie lo vio. Y después fue puesto en la arena para vencer en público a los enemigos externos de Dios. Y cuando David vence a Goliat, él brinca en el trampolín y su vida es catapultada a lo que conocemos hoy de David. Y esto es lo que hizo David. De esta manera venció David a Goliat. Pero no fue algo específico de ello, sino fue la fórmula de cómo David venció siempre. ¿Cómo venció? Con la presencia de Dios. Y cuánto me encantaría que vengamos al Señor y que podamos realmente echar mano del poder de la presencia de Dios para sanar todas esas heridas que han remarcado una y otra vez en tu vida, que te han dicho que no eres, que todos pueden menos tú, que no hay nada para ti, y el enemigo una y otra vez te lo dice, y a veces hasta utiliza la gente que tendría que afirmarte. Y tal vez tienes un papá, un hermano, un familiar, no sé, algún líder en tu vida que no está afirmando tu vida y solamente está remarcando el problema que tú traes, y tú vienes, pero te sientes que Dios está para otros y no para ti. Esa historia es muy bonita, pero para David, no para mí. Y que realmente puedas entender que no eres un accidente, que Dios te creó y tiene un plan específico para tu vida, que Él te creó para que su gloria se manifieste en tu vida y a través de tu vida. Que podamos llegar a las siguientes etapas de la vida plenos. Qué triste ver, por ejemplo, señoritas que son tristes y amargadas y dicen: estoy esperando al príncipe azul para ser feliz. Yo me acuerdo cuando tenía 23 años, hace poquito. Y recuerdo que en ese momento yo estaba considerando no casarme, y un pastor me dice: ¿no te gustan las mujeres? Le dije: me encantan, casi todas. Le da risa y le digo: soy honesto. Y me dice: ¿y por qué no te quieres casar? Le dije: en su palabra, a través de Pablo, el Señor nos dice que el soltero vive para Dios y el casado para hacer feliz a su suegra. Dije: entonces no me gustaría interrumpir esta relación que tengo con Dios. Se voltea, se me queda viendo y se ríe. Me dice: ¿estás listo para casarte? Le dije: le estoy diciendo que no. Si no estás listo para casarte. Le digo: ¿por qué? Me dice: porque cuando eres pleno solo, vas a tener un matrimonio pleno. ¿Y cuántas veces pensamos que va a ser un novio, una novia, que va a ser un esposo, una esposa, el que va a hacer esta obra en ti? Pero ninguna persona tiene la capacidad de hacerlo. Y yo le digo a mi esposa: mi amor, puedes ser un buen hombre, pero jamás me pidas que te dé lo que solo Dios te puede dar. Juan capítulo 4, una mujer que va a mediodía por agua porque no va a la hora que van todas, porque hay bullying. Un pequeño pueblo, 5 maridos y ahora un amante. Y se encuentra un hombre que
qué suerte, ¿no? Y le dice el Señor, dame de beber. Y ella dice, no, ¿cómo tú me pides a mí siendo un rabino judío, yo samaritana? Y el Señor le dice, si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí y yo te daré a ti agua que brote para vida eterna. Y la mujer dice, ¿cómo lo vas a hacer si no tienes con qué sacarla? Y el Señor está hablando de su vida y de su amor, de su perdón. Y la mujer, y el Señor ya no está hablando del agua del pozo, está hablando del amor que los hombres pueden haberle dado, de que ella está buscando lo que solo Dios le puede dar en una relación con una persona. Y el Señor le está diciendo, tienes hambre, pero no del amor de un hombre, tienes hambre del amor infinito de Dios. Y puedes aventar tu cubeta 1000 veces a ese pozo, pero seguirás estando vacía, seguirás sintiéndote sola. Pero si pruebas del agua que yo tengo, nunca jamás volverás a tener sed, porque para eso fuimos creados, para experimentar el amor y la presencia de Dios en nuestra vida. Y qué importante, chicos, miren, yo sé, algunos dirán, no, usted dice eso porque es grande. Escucha, si tú hoy tomas esto y puedes permitir que esta agua, el amor, el perdón de Dios llenen tu vida, tú no serás media persona buscando tu media naranja, tú serás una persona completa que buscará una persona completa para que juntos tengan un matrimonio pleno y generaciones que establezcan el reino de Dios aquí. Pero empieza hoy, un buen matrimonio empieza aquí, donde permites exactamente como David que la presencia de Dios haga esto en tu vida. Y si podemos levantar un poco la cobija, nos vamos a dar cuenta que en este auditorio hay chicas que fueron abusadas, hay chicos que fueron abusados. Hay algunos de ustedes que han pensado en quitarse la vida. Porque han vivido mucho tiempo experimentando, conviviendo con sus enemigos internos. Y lo más increíble de todo es que aquí está el Señor y que tú puedes salir de aquí habiendo vencido tus enemigos internos, experimentando el poder de Dios para sanidad y restauración, llenando tu espíritu, dándote propósito y sabiendo que tienes por delante una vida increíble, gloriosa de parte del Señor. Y me gustaría que pudiéramos ponernos en pie un momento. No sé si pueden pasar el equipo. Muchísimas gracias. Cuando yo no conocía al Señor, yo hablo de esto no como alguien que siempre vivió en una relación con Dios. Cuando yo tenía 13 años me fui de la iglesia. A los 19 yo creía que Dios no existía. Existe. No, es una negación, no, es un rollo bien grueso que se mete aquí en la mente. Yo creía así, Dios no existe. Y en ese tiempo yo había hecho la mayor parte de las cosas que uno como joven piensa que en ello está la plenitud. Y después de haber hecho esto, lo otro y tantas cosas, me sentía igual de vacío. Y en esos momentos el enemigo habla: ¿de qué sirve esto? Y si tú me preguntas, ¿qué aprecias más de tu relación con Dios? Sí, mi eternidad yo sé, pero escucha, el que Él entró en mi corazón está aquí. Y sin importar en qué lugar
¿En qué momento, en qué condición? Cierro mis ojos, levanto mis manos, le digo: Señor, te amo. Y Él está aquí. Y me di cuenta que antes estaba vacío y ahora no, Él está. Y esto es de lo que más aprecio. O sea, tal vez hasta es ilógico decir, pero es tan increíble saber que Dios está contigo. Y sé que de cuando yo era joven a ahorita ha pasado mucho tiempo y mil cosas han cambiado, y la vida se vive de una manera mucho más acelerada. La presión es mucho más mayor hacia tu vida. Y tal vez muchos se van a distraer en muchas cosas, como carrera, título, economía, cosas naturales que no son malas. Platicaba con el pastor hace ratito en la oficina. Estaba escuchando una entrevista de Javier Hernández, el Chicharito, que ya regresa a la selección, ¿va? Que se vaya el Tata. Y él dijo: siempre me ha gustado la carrera de este chico. Sé que en el último tiempo se puso complicado, pero él dijo en un en vivo que estaba haciendo: quiero decirles que estoy saliendo de una profunda depresión, dijo él, porque desde niño me enfoqué en mi carrera y estar en el más alto nivel. Pero hace unos meses atrás me di cuenta que nunca hice el momento, dijo él, escuche, para responder las preguntas existenciales. Y cuando sale esto, me sumí en una profunda depresión, con ganas de quitarme la vida. Y qué increíble. Tú puedes ver su vida, exitoso, famoso. Él dijo leyenda. Jugó en los equipos de fútbol que todo jugador mexicano quisiera jugar, pero vacío. Y qué increíble que para ti y para mí aquí está Dios para llenar nuestra vida. ¿Tienes sed? No tienes sed de un novio, tienes sed de amor genuino, viene de Dios. Tienes sed, no es de tener seguidores o amigos, es de tener a Cristo en tu corazón. Y sé que hoy para ustedes la presión social es increíble, el no ser conocidos es mortal. Pero ¿cuántas veces hemos visto? Me impresionó mucho la vida de este señor mayor, no recuerdo el nombre, un influencer, un señor que ganaba dinero por viajar, hospedarse en lugares de lujo, usar ropa de marca y eso, y ahí ganaba. Se suicidó. Porque la plenitud no está ahí. La plenitud está en que Dios esté dentro de ti. Por eso recuerdo bien ese jueves en mi casa. Llevo un año buscando el Señor vino. Y no aquí, sino vino aquí adentro. Es como conectar un equipo a su fuente de poder y entrar a ese punto que sabes que es para eso que fui diseñado. Cuando el Señor entró en mí, me quedé llorando por semanas, porque experimenté la realidad de Dios. Empecé a pensar en la vida, en el propósito, en la eternidad, en qué iba a hacer con mi vida. Me llevó a tomar decisiones, nadie me dijo, me llevó a tomar decisiones radicales, no porque las cosas fueran
Bueno, con las cosas malas sí, ¿no? Pero con cosas normales. Pero había relaciones que no eran correctas para ese momento. Recuerdo, tenía una novia, no le digan a mi esposa. Llevaba 3 años de novio con ella, me quería casar con ella. Fui a la puerta de su casa, salió tan guapa, la amé un montón y le dije: no sé qué me pasó, no te puedo explicar, pero no puedo seguir contigo. Así que adiós. Me di media vuelta y cada paso que daba quería regresar. Me dice: no es cierto, era una broma, ¿no? La verdad. Y yo había hablado con mis 2 hermanos que viven en Chicago y le dije: me quiero ir a estudiar. Mentira, me quería a la iglesia y quería cambiar todo mi ambiente. Y después de 3 años, que fue un retiro, regresé. Esa chica se encuentra con Cristo y a los 2 años nos casamos y tenemos 3 hijos y servimos al Señor con todo nuestro corazón. Pero escucha, cuando está Dios en ti, estás en el punto que puedes vivir para lo que Dios te creó. Y hay algo en lo que debemos invertir tiempo. Yo sé que suena complicado, ¿no? Teniendo todos estos aparatos y estar al alcance de todo el mundo. Y yo tengo como 150 grupos. Y a veces, imagínate, un día me enviaron mensajes y cada grupo me envió 5 mensajes. Entré al Triángulo de las Bermudas, es donde vive mi suegra, no hay señal, es un pueblo en Tula, Hidalgo. Y cuando salgo, entran 750 mensajes. Ni la vida me alcanza para contestarlos todos. Y es complicado, pero escúchame. Si aprendes a desarrollar tu relación con Dios, hay algo que un escritor le nombró entretener la presencia de Dios. Me encanta. ¿Qué le ofrece un mesero humano a un cliente divino? Y si aprendes a hacer que Dios esté. Cuando David recupera el arca, el tabernáculo de Moisés estaba levantado y el arca debería estar dentro del tabernáculo de Moisés. Cuando David recuperó el arca, David se robó a Dios y Dios se dejó robar. David le dijo: Dios, aquel tabernáculo está viejo. Solo te adoran de vez en cuando. Vente conmigo, te voy a adorar 24 horas al día. Y comienzan el periodo de oro del pueblo de Israel, porque un hombre supo entretener la presencia de Dios. Y es donde su relación con Dios no solamente lo sanó, lo restauró, lo llevó a cumplir el propósito, sino que bendijo a una nación y a las naciones del mundo, porque Cristo es un tataranieto de David y Cristo es nuestro Salvador. Podemos levantar nuestras manos un momento al Señor ahí en nuestro lugar. Wow. Señorita, hay un plan de Dios para ti. Joven, hay un plan de Dios para ti. El Señor quiere traer sanidad, restauración, libertad. Y ahí en tu lugar solo levanta tus manos al Señor
Dile: aquí estoy, Señor. No quiero avergonzar a nadie. Todos levantamos nuestras manos ahí en nuestro lugar. Este es el momento, señorita, donde el Señor te libra de la vergüenza del abuso que experimentaste. Joven, tal vez nadie lo sabe. Dios sí. Aquí es donde Él rompe la vergüenza, la mentira, el engaño del enemigo que te ha hecho mantenerte en ese lugar, pensando que lo mejor es tal vez quitarte la vida. El Señor dice: no es así. Hay vida, hay bendición, hay oportunidad, hay libertad. Hay algunos que simplemente están avanzando, tal vez no han enfrentado situaciones tan complicadas, pero están en un punto de indecisión, en un punto donde pueden ir a situaciones que van a ser adversas para ustedes. Y el Señor dice: aquí estoy. Hay vida, hay propósito, hay libertad el día de hoy. Solo levanta tus manos al Señor, conéctate con Él, dile: Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua, Señor, dame de esa agua que brota para vida eterna. Quiero experimentar hoy dentro de mí tu vida. Quiero experimentar hoy dentro de mí tu amor, tu libertad, tu gozo. Me envuelve, me sostiene, amor hoy, Señor, sin tu salvación, condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Solo bebe de su presencia, de su amor, de su aceptación. Escucha del Señor decirte: eres mi hijo amado, en ti me alegro, me gozo, me emociona verte. Al Señor le emociona ver tus manos levantadas, como a un padre ver las manos de su de su pequeño que levanta sus manos hacia Él. El Padre se agacha y te toma en sus brazos, y es ahí donde hay aceptación, donde hay libertad, donde entendemos que Él es nuestro Padre. Monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.